En episodios anteriores... ¡Tú mereces pudrirte eternamente de las llamas del infierno! Perdón, esto es de mi último ritual satánico. El planeta de los simios... Aquí Planet of the estamos. Apes, el planeta de los simios. 9 sobre 10. Sacaron una continuación directa, Regreso al planeta de los simios. Un 7 sobre 10. Huida del planeta de los simios. 8 sobre 10. Casi tan buena como la película original, Conquest of the Planet of the Apes. Por mi parte se lleva un 6 sobre 10. El capítulo final, Battle for the Planet of the Apes, 3 sobre 10. La peor de toda la franquicia con diferencia. Bueno, ya hemos acabado con las 5 películas originales, ahora toca el remake de Tim Burton, ¿verdad? Pues sí, en este capítulo hablaremos de la peli de Tim Burton y del origen del planeta de los simios. Y también de las series de televisión y los cómics. ¡Sorpresa! Bueno, ya hemos acabado con las 5 películas originales, ahora toca el remake de Tim Burton, ¿verdad? Pues no, permitidme hacer un resumen. Os voy a contar el resto de productos que surgieron en los 70 a raíz de la serie original. En 1974, al año siguiente de estrenar la quinta peli, salió una serie de televisión titulada simplemente El planeta de los simios, que duró unos 14 episodios de 1 hora cada uno. Era una especie de continuación libre de la primera película, donde 2 nuevos astronautas venían del futuro buscando a Taylor. Parece ser que cada capítulo tenía una estructura similar, con los astronautas siendo constantemente capturados por los simios escapándose. Y uno de los simios protagonistas lo interpretaba, como no, Roddy McDowall, ya sabéis, el que hace de Cornelius y de César. Siempre he querido echarle un vistazo a esta serie, pero en España es que es difícil de encontrar. En 1975 hubo otra serie de televisión, esta vez de dibujos animados, titulada Regreso al planeta de los simios, que tampoco he tenido el discutible placer de ver. Son 13 episodios que parece ser que muestran una sociedad simia más avanzada que en las películas, y por lo tanto más cercana a la novela de Pierre Boulle. Criticada por su limitada animación y su excesivo reciclaje de decorados, algunos críticos hacen buenos comentarios sobre sus líneas argumentales, así que a lo mejor sí que merece la pena echarle un vistazo. Return to the Planet of the Apes. Y esperad, que aún no hemos acabado. Existió una serie de cómics del planeta de los simios, publicados por la famosísima factoría especializada en superhéroes, la Marvel. Se trató de una serie mensual que duró unos 29 números. Los primeros números fueron adaptaciones de las 5 películas, pero a partir de ahí siguieron expandiendo el universo, contando qué fue de César después de la quinta película y qué fue de la sociedad, añadiendo nuevos personajes, nuevos puntos de giro. Estos 29 números mensuales fueron a su vez reeditados para Inglaterra de una manera bastante curiosa. En lugar de ser en color, eran en blanco y negro, y en lugar de ser mensuales eran semanales, y tenían menos páginas, así que en total dieron para bastantes más números. Pero para muchos, muchos más números. En lugar de 29 fueron un total de 123. Y la creatividad de la que hicieron gala es notable, porque a partir del número 88 lo mezclaron con Drácula. ¡Imaginaos! El planeta de los simios contra Drácula. ¡Eso existe! ¡Os chuparé la sangre a todos! Convertiré el planeta de los simios en el planeta de los simiovampiros. ¡Qué inventivo soy! Pero eso no podemos permitirlo. Edgar, lanzaré una estatua de la libertad. Mi única debilidad.
Quisiera dejar en claro que aunque parezca lo contrario, yo no soy el responsable de este guión. Todos estos y muchos más cómics del planeta de los simios, de la mano de la Marvel y de otras compañías que ni siquiera me da tiempo a mencionar en este vídeo, podéis leerlos en inglés en la completísima página web de Hunter's Planets of the Apes Archive, en esta dirección. Y durante toda la década de los 80 y la década de los 90 no ocurrió nada interesante respecto a esta franquicia, así que vamos ya a la película de Tim Burton, ¿os parece? Efectivamente, en 2001 le encargaron a Tim Burton dirigir un remake de la peli original, pero lo que le salió no fue tanto un remake en sí mismo, sino una reimaginación, una nueva película en un universo completamente diferente. Utilizando tan solo algunos de los conceptos de la saga original, nos ofreció una historia totalmente distinta. El protagonista es el astronauta Leo Davidson, interpretado por Mark Wahlberg. La cosa empieza en una nave espacial llena de científicos que están experimentando con la inteligencia de los simios, pero también investigando un agujero negro que se ha acercado demasiado a la Tierra. El astronauta cae sin querer dentro del agujero negro y se encuentra en una versión del planeta de los simios donde los seres humanos sí que hablan, al contrario que en la peli original, pero que aún así son utilizados como mascotas y como esclavos de todas maneras. Es atrapado, lo investigan, él hace algunos aliados, Helena Bonham Carter hace de lo equivalente a Cira, y se escapa hacia lo equivalente a la zona prohibida, donde después de muchas aventuras y muchas batallas y tal, lo que finalmente encuentra es la nave espacial que apareció al principio. Como no, os voy a destripar el final, por supuesto. En esta versión, la sociedad simia no tiene lugar en el futuro, sino en el pasado. Leo, su tripulación y los monos con los que experimentaban habían ido al pasado sin querer en distintas épocas, y lo que destrozaron allí fue la historia pasada. Así, cuando Leo vuelve al futuro, la sociedad ha cambiado radicalmente. A mí me gusta. Efectivamente, esta versión es bastante infame entre la mayoría de los fans y los que no son fans. Cambia bastantes cosas, la dirección artística es radicalmente distinta, gracias al siempre personal Tim Burton, y tiene más batallas, más acción, discutiblemente es más típica. Dejaron el final abierto para poder hacer una continuación, pero debido a la mala crítica, y a pesar de que de todos modos había sido un gran éxito en taquilla, se desbarataron esos planes. Me da un poco de lástima, yo quería haber visto una segunda parte. A ver, dejadme que me explique. Esta fue la primera película de los simios que me vi, y gracias a ella me entró curiosidad y descubrí las películas antiguas de las que he estado hablando en el resto del vídeo, de las que me hice muy fan. Y además es una película autoconclusiva que considero que está bien hecha y que no es aburrida de ninguna forma, así que le pongo un 7 sobre 10. Ahí con 2 cojones. Ah, por cierto, no tuvo segundas partes, pero sí que tuvo 2 novelas dentro del universo, que son precuelas. Por fin llegamos a la película más reciente, El origen del planeta de los simios. Hay gente que se piensa, viendo el título, que es una precuela de la película original, pero vosotros y yo ya sabemos que no puede ser, porque el origen se contó en la película antigua Conquest of the Planet of the Apes, la 4ª entrega, donde el hijo de Cornelius y Cira, César, lidera una violenta revolución. En la nueva, otro simio que también se llama César, pero que no tiene nada que ver, lidera otra revolución, aunque mucho menos violenta y más para toda la familia, y en la época actual, en lugar de en un futuro cercano, distópico. El actor protagonista es James Franco, que le recordaréis de la trilogía de Spider-Man y de su fenomenal interpretación en 127 horas. Es un científico que está investigando una cura para el Alzheimer, pero resulta que hace muy inteligente a los simios, y en especial a César. En lugar del maquillaje que hizo famoso a las películas originales, aquí se apoyan en la captura de movimiento. El actor que da los movimientos a César es Andy Serkis, el que hizo de Gollum y de King Kong las obras maestras de Peter Jackson. Esta película sí que no os la voy a destripar, pero ya os imaginaréis cómo acaba. Aunque sí que os diré que para lo que cuenta se me antoja muy pequeñita. Desde luego no es tan violenta como Conquest. Me gustan por supuesto los guiños que hay en esta entrega a las originales. Por ejemplo, se comenta en un momento dado que hay unos astronautas que se han perdido en el espacio.
Así que supuestamente serán los que aparecerán en el futuro, en futuras secuelas de esta película, que se encontrarán en la misma situación que Taylor. También hay un momento dado en el que César se pone a jugar con una miniatura de la Estatua de la Libertad, y además hay un orangután al que le han puesto de nombre Maurice, que es el nombre del actor que interpretaba al Dr. Zaius en las películas originales. 6 sobre 10. Interesante, pero nada del otro mundo. Espero sinceramente que hagan segundas partes, porque tienen un gran potencial. Podrían salir muy buenas pelis a raíz de esta premisa, pero también tengo miedo de que la fastidien. Y esta ha sido toda la retrospectiva del Planeta de los Simios para vosotros. Un concepto curioso expandido en una serie de dimensiones épicas. Una serie creada en plena Guerra Fría con el temor al holocausto nuclear. Ciencia ficción, catástrofes mundiales, aventuras, tragedia, drama, lo que se dice space opera, filosofía sobre la naturaleza humana, filosofía sobre la ciencia, sobre las clases sociales, lucha por los ideales propios, un poquito de humor, no demasiada acción sin sentido, revolución, libertad. En definitiva, una serie muy grande y recomendable, con ninguna peli mala, salvo esta excepción que yo me sé, y con muchas cosas buenas que se le pueden sacar. Muchas gracias por vuestro visionado y nos vemos en el siguiente vídeo. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Oh, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. What's wrong with me? I think you're crazy. Want a second opinion? You're also lazy. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Oh, Dr. Zaius. Dr. Zaius, Dr. Zaius. Oh my God, I was wrong. It was Earth all along. You finally made a monkey. Yes, we finally made a monkey. Yes, you finally made a monkey out of me. Te quiero, Dr. Zaius. Ah, por cierto, se me olvidó comentar en el anterior vídeo que el actor que hace de Armando en las películas 3 y 4 es el mismo que luego haría de...